Una vez más aquí, queridos hermanos y hermanas, con ustedes a la sombra del santuario de la Madre, Reina y Vencedora, 3 veces admirable de Schoenstatt, en este su santuario Magnificat Patri de los Padres Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Nos encontramos aquí para participar de este programa Porta Fide y la Puerta de la Fe, con el que queremos ir tratando de estos temas de actualidad, adentrándonos a la luz de la palabra de Dios, de la fe de la Iglesia, de su magisterio, en esas realidades de la vida diaria que golpean fuertemente, pues esa realidad cotidiana que nos ha tocado a vivir en nuestro tiempo, pero que también queremos que sea la fe portadora de consolación, de fortaleza y de gracia para todos nosotros. Vamos a implorar al Espíritu Santo para que Él venga en ayuda de nuestra debilidad, según la promesa del Señor, para que Él nos lleve a esa verdad consumada. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, y como siempre vamos a iluminar nuestro tema de hoy, que vamos a seguir con el tema del credo del anticristo. Aprovecho para agradecer el apoyo, la acogida que tuvo este programa la vez pasada. Hoy vamos a seguir profundizando cuál es ese credo del anticristo, según aquellas palabras y pensamientos de la biografía autorizada del Papa Benedicto XVI. Pero antes de comenzar propiamente, vamos a iluminar todo esto a la luz de la palabra de Dios, palabra que tomamos del Evangelio de San Juan en su capítulo 16. En aquel tiempo le dicen sus discípulos a Jesús: ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Mirad que llega la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y esto es palabra del Señor. ¿Por qué escogí este Evangelio, hermanos? Porque fíjense en cómo los apóstoles se declaran que, bueno, ya han conocido el misterio de Cristo, ya ellos saben que es el Mesías, que ha salido de Dios, y como que tenían las cosas muy claritas. Y Jesús, irónicamente,
le va a decir lo contrario. Por eso comienza con esta pregunta: ¿ahora creéis? Como diciendo, ya tienen tal plenitud de fe que abarcan todo ese conocimiento de mi persona, de mi misión, de lo que voy a hacer. Y Jesús le va a enfrentar con lo que a continuación va a ser la respuesta que ellos van a dar a ese supuesto conocimiento de Cristo. ¿Cuál es la respuesta que van a dar? Que van a dejar a Jesús solo. Recordemos, estamos en el capítulo 16. Los apóstoles están en el cenáculo, justo después van a ir al puerto de los Olivos, donde van a tomar preso al Señor. Y allí, patitas, que pa' qué te quiero, se fue todo el mundo y dejaron solo a Jesús. Por eso, la respuesta real de los apóstoles fue: dejaron solo al Señor. Pero Jesús no les va a dejar con ese sabor amargo. Va a pronunciar una palabra de promesa y autoridad para ellos y para nosotros. Y es aquí donde quiero insertar lo que vamos a continuación nosotros a tratar en el tema de hoy. Dice Jesús: en el mundo tendréis tribulación. Es decir, en el mundo vamos a ser perseguidos como Él. En el mundo, a causa de Cristo, de esa fe, o de esa supuesta fe que decían los apóstoles tener, a causa de esa fe vamos a ser perseguidos, vamos a ser señalados, vamos a ser humillados, vamos a ser irreconocidos por esa sociedad. Pero Jesús dice: pero ánimo, echemos para adelante. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y hermano, esto no es nuevo. Esto a lo largo de los siglos se ha confirmado con las diversas persecuciones que ha padecido la Iglesia. La que estamos nosotros ahora inmersos en ella, la persecución de hoy, es un eslabón dentro de toda una cadena de persecuciones que a lo largo de 21 siglos ha sufrido la Iglesia. Pero el Señor ha vencido todas esas maneras en que el mundo ha tratado de ahogar el Evangelio del Señor. Y la sangre de los cristianos lo que ha hecho es multiplicar la semilla de la fe en el mundo. Así que no estamos ante un enemigo que no podamos vencer. Cristo es el vencedor. Y dice el apóstol San Juan en una de sus cartas: mayor es el que vive en mí. ¿Y quién es el que vive en mí? En mí vive Cristo. Como decía el apóstol San Pablo: para mí la vida es Cristo. Entonces, ahí es con ese cuadrante en que quisiéramos proseguir el tema de el anticristo. Ya veíamos en la plática pasada cómo San Juan en su primera carta nos decía: todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado en el anticristo, porque por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Entonces, una de las señales de que estamos bajo la influencia del anticristo es precisamente la negación de Cristo como Hijo de Dios, como el Hijo del Padre. Lo va a decir en 1 de Juan 2:2. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es decir, el Mesías. Él es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por lo tanto, ahí tenemos
ante esa luz que nos da la palabra, cómo el anticristo que sigue su acción en el mundo, hoy, decía el Papa emérito Benedicto XVI, lo hace a través de una dictadura mundial de ideologías que pretenden ser humanistas. Eso lo explicamos ya. Y cómo la sociedad moderna está formulando, decía el Papa, un credo al anticristo. Es decir, cómo nuestra sociedad, bajo el influjo del anticristo, y el anticristo, miren, no es algo que el Padre Luis se inventa. Yo no vengo aquí a meterle miedo a nadie. Yo simplemente, a la luz de la palabra de Dios, necesito, porque así lo ha dicho el Señor, que interpretemos los signos de los tiempos, y nuestra época la necesitamos interpretar. Porque algunos dicen que si eso es una escatología negativa, no. Aquí no hay ninguna escatología negativa. Aquí estamos ante una escatología positiva, cristológica y eclesial. Lo que no podemos nosotros es querer bautizar un mundo revistiéndolo de un espíritu supuestamente cristiano primero, que no tiene, y segundo, que ese mundo no acepta. Y por eso es que Jesús nos dice en el Evangelio: yo he vencido al mundo. Así que con el mundo, que es una palabra un poquito ambigua, no queremos decir que estamos en contra de las cosas buenas del mundo, es decir, de las cosas que podemos orgullosamente presentar, los avances de la tecnología, pero por otro lado no podemos también nosotros negar que hay un influjo sobre esas mismas realidades que en definitiva son creadas por el hombre, donde se cuelan espectros de oscuridad y de mentira. Así que esa sociedad, que es una sociedad atea, que es una sociedad materialista, porque esos credos se alimentan de filosofías materialistas y ateas, entonces le ponen en bandeja de plata al anticristo ese credo. Al que el Papa Benedicto XVI dice que el que se opone a ese credo del anticristo, le va a llegar una excomunión social. Y eso incluso lo tenemos tan reciente como ayer, en una noticia que después voy a comentar en un programa aparte, porque es una noticia que sacude, por lo menos a los que estamos acá bajo el sistema de Estados Unidos, el sistema jurídico de Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como acá, pero que también se van a inspirar otras realidades occidentales y no occidentales. La noticia que ha llegado de un reconocimiento de la ideología de género a nivel de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero ese es otro programa y se lo dejaré ahí pendiente. Ahora, la pregunta y con la que partimos el programa de hoy es: ¿cuál es el marco social y político que formula este credo, que es un credo ateo, que es un credo materialista y que impone esta dictadura mundial? Pues miren, ese marco sociopolítico, económico también podríamos decir, es lo que se conoce o lo que se habla como el nuevo orden mundial. La realidad del nuevo orden mundial no es una realidad nueva, es una realidad muy antigua, que sobre todo han llevado adelante grupos de influencia masónica, a tal punto que si usted examina un billete de $1 de Estados Unidos,
usted verá que allí se habla del nuevo orden mundial, Novo Ordum Seculorum, nuevo orden mundial, con signos masónicos. Hay toda una, en este credo hay toda una formulación masónica. Es otro tema que vamos a hablar también en otro programa, hablaremos de la masonería, pero tengo que darle estas coordenadas para que ustedes me entiendan, que el nuevo orden mundial del que estamos hablando, como credo del anticristo, tiene una inspiración de matriz masónica, no solo masónica, pero su matriz, es decir, donde se cobija ese credo que se ha construido para hacerle frente a Cristo, a la Iglesia y a sus enseñanzas, es de este tipo de inspiración. Lo que antes era una realidad que se podía vivir en ciertos sectores o grupos de élite en los distintos países, hoy el problema es que se trata de imponer a todo el mundo. Y si tú no piensas así, y si tú no haces las cosas así, entonces es cuando te va a caer todas las penas posibles de esa sociedad que sanciona con lo que el Papa Benedicto XVI llama la excomunión social. Entonces a nosotros los cristianos esto nos tiene que hacer reflexionar. O sea, no podemos pensar que yo, metiendo mi cabeza en el hoyo como el avestruz, hago que desaparezcan todas las cosas. No, ese tipo de reacción no soluciona el problema, al contrario, lo agrava, porque tarde o temprano ese problema va a llegar a ti, esa situación social va a llegar a ti, y ya está en medio de nosotros. O sea, no pensemos, ya lo veremos un poquito más adelante. Por lo tanto, fíjense que San Juan Pablo II, después sobre todo después de las conferencias sobre población y desarrollo, las conferencias internacionales promovidas por la ONU de población y desarrollo de Pekín y del Cairo, que fue la primera en 1994, y de Pekín en 1995, el Papa se dio cuenta de que la ONU ya no era una liga de naciones que promovía la paz o que trataba de salvaguardar la paz y la convivencia entre los pueblos de la tierra. El Papa San Juan Pablo II, recordemos que él viene de un país que había sufrido la dictadura del comunismo ateo, se dio cuenta de que a raíz de estas conferencias la ONU se estaba prestando para otras cosas. Y por eso el Papa le va a pedir a un sacerdote que no es cualquier sacerdote, el sacerdote se llama Michael Schugans, es irlandés, por eso ese apellido, Schugans. Este sacerdote era miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, miembro de la Academia Pontificia para la Vida, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina y otros muchos títulos que no me voy a detener aquí. Lo que quiero ver es que el Papa le pide a este sacerdote con estas credenciales que hicieron una investigación y le pidió averiguar qué era lo que estaba ocurriendo en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, o en las Naciones Unidas, como conocemos muchos de nosotros. ¿Qué estaba pasando? Que ya esto no es aquello para lo cual se había fundado. Y el padre Michael va a escribir algo que quisiéramos hoy resaltar. ¿Por qué? Porque también a nosotros, cuando hablamos de la ONU, podemos pensar lo que pensaba San Juan Pablo II
de que bueno, pues esto es para promover la paz, qué bueno que nos sentemos a dialogar, qué bueno que las naciones tengan un foro donde se puedan pues decir las cosas y solucionar los problemas y los conflictos mundiales. Claro, como decimos aquí en Puerto Rico, pajaritos preñados. ¿Qué encontró este sacerdote después de hacer un estudio exhaustivo, después de ir allí a estudiar in situ, es decir, estudiar allí en el lugar y de recoger toda la información posible? Miren lo que va a decir el padre, y lo va a decir en uno de sus libros, que es un libro que no está, porque la edición del libro una persona la secuestró, o sea, no lo busquen porque no existe. Después le doy el nombre del libro. Dice el padre Michael: fuerzas poderosas ancladas en el inmanentismo antropológico, todo esto se lo voy a explicar ahora, tratan de subvertir el orden natural y social establecido por la ley natural. Son organismos internacionales, políticos y económicos los promotores visibles de esta guerra imperialista no convencional contra la civilización cristiana y que persigue la instauración de un nuevo orden mundial totalitario y uniformador. Vamos a explicar ese párrafo, que ahí es donde podríamos decir está condensado los hallazgos. Luego él después los explicita más, pero no puedo aquí dedicarle un programa al libro, pero sí a este párrafo que nos da lo que es ese nuevo orden mundial y quién lo promueve. Lo triste de esto es que quien lo está promoviendo, ya lo veremos, se supone que no se dedique a eso, pero por eso dice el padre que son fuerzas poderosas ancladas en el inmanentismo antropocéntrico. Explico. Es decir, hay fuerzas de poder que tienen no una visión del hombre según nosotros la entendemos, donde el hombre es cuerpo y alma, donde el hombre es criatura de Dios, donde el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esos son los parámetros o las medidas antropológicas, es decir, nuestra visión del hombre. Pero las que están detrás de ese credo del anticristo no tienen esa visión. Su visión es una visión, dice este padre, inmanentista. ¿Qué significa? La inmanencia es lo que está encerrado dentro del mundo de nosotros, de acá abajo. Por lo tanto, se contrapone a la trascendencia, y ahí tenemos una visión del hombre incompleta. ¿Por qué? Porque es una visión del hombre recortada. Es un hombre que tenemos que mirar solo bajo las leyes de este mundo, de la evolución, pero nada de Dios. No necesitamos a Dios. No necesitamos que Dios se meta en esto. No necesitamos decir que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. No, el hombre no es una criatura de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Y por eso, a partir de esta visión del ser humano, que es atea y materialista, eso es lo que significa ahí la palabra inmanentista, que es una visión atea y materialista. A partir de esa visión, si tú tienes esa visión del hombre, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Subvertir, es decir, cambiar el orden natural y social establecido por la ley natural. Ustedes dirán, padre, ¿cómo se come eso? Pues ahora se lo explico.
Significa que nosotros los cristianos decimos que Dios, al crearte a ti, a mí, a cualquier ser humano, Dios ha puesto en esa naturaleza humana que es común a todos los seres humanos una ley que está dentro de nosotros. Eso llamamos conciencia. Una ley que está dentro de nosotros y que responde a las leyes humanas, y que nosotros, por lo tanto, con la luz de la razón que fue dada por Dios, podemos descubrir lo que es el fundamento de esas leyes que están inscritas dentro de nuestra propia naturaleza humana. Explico para que me entiendan. Por ejemplo, ¿por qué yo tengo que respetar a una persona? Sea blanca, negra, china, si tiene un colorcito trigueño. ¿Por qué yo tengo que respetar a esa persona? Porque la ley natural, a través de la razón, me dice que ese ser humano goza de una misma dignidad, porque todos tenemos un mismo origen y no hay superioridad en los seres humanos. El blanco no es superior al negro, ni el negro es superior al blanco, ni el blanco ni el negro es superior al chino. Todos somos iguales porque tenemos un mismo y único creador. Eso lo descubrimos a través de la razón. ¿Por qué, por ejemplo, yo no puedo promover el aborto? Porque en la ley natural me está diciendo que yo no puedo matar a un semejante. Pero como dicen los grupos abortistas, pero eso no es un ser humano. Para nosotros la ley natural nos dice que eso es un ser humano, y la ciencia da razón de eso, porque ahí hay una composición cromosómica original que hace que eso que llamamos feto tenga una identidad propia y distinta de aquellos que son sus padres, y con la que nosotros fuimos engendrados en el seno de la madre. Pero en un principio que no es y fíjense que yo no estoy hablando todavía de fe, estoy hablando de la razón que puede descubrir en la naturaleza, en la ley natural. Por eso se llama ley natural. Está inscrita en el corazón de todo ser humano, esté yo en África, esté yo en Europa, esté yo en América, esté yo en Australia, en donde sea. Todos los seres humanos podemos descubrir esas leyes que son inherentes a nuestra naturaleza. Pero el nuevo orden mundial dice que no, que eso se acabó, que no existe ley natural. Entonces si no existe ley natural, significa que somos nosotros los que inventamos las leyes. Y por eso, como son leyes que podemos inventar nosotros, que no dependen para nada de Dios, hoy te pueden espetar a ti un montón de leyes que te van a contradecir todo aquello que antes se tenía por lo correcto y lo bueno. Y eso se llama tener corrección política. Y si tú no tienes corrección política, por ejemplo, para que me entiendas, si tú dices que el aborto es un crimen, eso no es políticamente correcto. Tú no puedes decir que el aborto es un crimen. Jamás se te ocurra decir eso. ¿Por qué? Porque esas leyes responden a una visión antropológica, es decir, una visión del hombre distinta a la visión que tenemos nosotros los cristianos y todo hombre de buena voluntad, porque eso es común tanto a cristianos como a cualquier persona que a través de la razón podía descubrir en la ley natural las leyes esenciales del hombre, de lo que somos
Por ejemplo, que el hombre es hombre y mujer. Bueno, pero ya hablaremos de eso. Entonces dice el padre Michael, son organismos internacionales. Son organismos internacionales. Y aquí no solamente es la ONU. Recuerden que la ONU, además de el foro, por así decir, político, tiene foros que nacen de ese foro político, por ejemplo la UNESCO, ¿verdad? Que trata de la cultura, tiene las conferencias internacionales sobre población, desarrollo. Esos son parte de esos organismos y se siguen multiplicando y a través de ellos influenciando. Por eso dice, son organismos internacionales. A esos organismos hay que sumarle los que han tomado la ONU influenciando a través de esta parte de riqueza. Por ejemplo, John Soros, Bill Gates y su fundación. Ahí tenemos a todos los grupos que luego tratan de tomar posesión o influenciar a través del dinero de estos foros internacionales que antes se dedicaban a cosas específicas para bien de la humanidad, pero ahora no es así. Son organismos internacionales políticos y económicos. No lo digo yo, lo dice el padre Michael. Los promotores visibles de esta guerra imperialista no convencional contra la civilización cristiana. Ok. Significa que estos organismos internacionales están al servicio de una guerra imperialista, es decir, que quiere dominar y abarcar la totalidad de países, de culturas, incluso de religiones. ¿Por qué? Porque es imperialista. Un imperio es una cosa que quiere abarcar a todo el mundo. Bueno, pues una guerra imperialista, pero dice no convencional. Antes una guerra convencional se hacía pues con tanques, con aviones. Ahora ¿con qué se hace? Con influencias culturales. ¿No hay que disparar? Con que se mete usted al internet, ahí va a encontrar toda esa sopa, toda esa mogolla con la que van a tratar de hacernos un lavado de cerebro. No digo que todo lo que está en internet es así, pero estos patrones sí están ahí. Una de las herramientas es esta. Es una guerra no convencional. Por eso el Papa Francisco ha hablado que estamos en la tercera guerra mundial no convencional. Porque ustedes me dirán, ¿pero en qué sitio está esa guerra mundial si no hay nadie que esté disparando un tiro por ahí? Sí, pero es que no es una guerra al estilo en que estamos nosotros acostumbrados a entender la guerra. Ahora la guerra la llevan grupos feministas, ahora la guerra la llevan grupos LGTB, ahora la guerra la están llevando otros grupos que siguen la agenda de la ideología de género. ¿Por qué? Porque hay unos intereses. Ahora esa guerra la está llevando la fundación de Belinda y Bill Gates, esa guerra la está llevando John Soros, pero es una guerra donde nadie dispara, donde no hay tanques, donde no hay... pues no hay guerra. No, estamos en una guerra. Y es una guerra, dice, contra la civilización cristiana. Por lo tanto, el objetivo de esa guerra es destruir la civilización cristiana.
Todo lo que se ha construido a lo largo de todos los de 21 siglos, en cultura, en arte, en expresiones de los pueblos. Pongo un ejemplo: procesiones de Semana Santa, es una expresión cultural de un acto de fe. Pues todo eso afuera, fuera, fuera. Por eso nosotros tenemos, y como la gente se lo traga, con esto de la pandemia, pongo un ejemplo, es un ejemplo, como tenemos que se van abriendo las posibilidades de ir al supermercado, de ir a los centros comerciales, ya incluso a los cines, ya esto. Pero las iglesias, y quizás aquí en Puerto Rico, donde estoy hablando, no, pero otros países, otros estados de la nación, sí se está dando esto, en España y en otros lugares. Y recortan, han logrado que encapsular a la iglesia y meterla en la sacristía. ¿Por qué? Porque hay una guerra. Claro, la gente se pregunta, o sea, yo puedo ir al supermercado, yo puedo ir donde me voy a contaminar supuestamente, si yo voy a la gasolinera o esto, pero a la iglesia 10 personas, no más de 20%. Pero en los supermercados ustedes ven que allí hay cientos de personas. Incluso yo he estado en esos centros, he ido a comprar cosas y a la vez a ver cuál es la estrategia que están usando, y ahí está, es la evidencia. Y allí yo no vi a nadie desinfectando. Después de cada 100 personas quizás le hacen así un poquito de alcohol a algo para decir que lo están haciendo, pero yo no lo vi. Y yo lo observaba. ¿Por qué? Porque es una guerra contra la civilización cristiana. Por ejemplo, toda la guerra contra el aborto que nosotros llevamos a favor del respeto a la vida, estamos en contracorriente. Ahora estamos, y ya le dedicaré un programa aparte, estaremos en contracorriente de toda la ideología de género que nos han impuesto desde el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Como otros muchos casos que a partir de esto pues vamos a estar viendo. Por lo tanto, si tú eres cristiano, si tú eres católico, recuerda que tú estás inmerso en una guerra. Te lo van a presentar no como una guerra de tanques y pistolas y ametralladoras, pero sí una guerra religiosa y cultural. ¿Cuál es la persecución? Es decir, ¿qué persigue estos organismos internacionales? Persiguen, dice el padre Michael, la instauración de un nuevo orden mundial totalitario y uniformador. Porque eso es lo propio de los totalitarismos. Que nadie se distinga, que haya lo que se llama hoy un pensamiento único. Un pensamiento único. Y por eso liberalizan un montón de cosas pero tú te tienes que mover ahí. Tú no puedes marcar diferencia. Tú no puedes decir que el aborto es un pecado. Tú no puedes decir que el matrimonio de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, que eso es pecado. Te penalizan, te multan o te meten en la cárcel. Ah, pero eso no pasa en Puerto Rico. Sí, pero pasa en Canadá. Pero pasa en otros países. En España, por ejemplo, en España católica, te penaliza. Pierdes el trabajo. ¿Por qué? Porque tú no puedes opinar en contra del pensamiento único. Y ese es el totalitarismo uniformador. Por eso ustedes ven que la gente
empieza a hablar un mismo lenguaje. El heteropatriarcado empieza a hablar de género en vez de sexo. Y claro, detrás de esas palabras es donde se nos cuela el veneno. Y si tú no usas las palabras que se han codificado, que son las correctas, y tú usas otras palabras, entonces a ti se te señala, se te excomulga socialmente. Y eso es lo que decía el Papa Benedicto. Por eso el cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, decía en el libro se llama El Evangelio confrontando el desorden del mundo. Decía Joseph Ratzinger cuando era cardenal, Benedicto XVI cuando era cardenal, decía: bajo el título de orden mundial estos esfuerzos adquieren una configuración que cada vez se relaciona con la ONU y sus conferencias internacionales, especialmente las del Cairo y las de Beijing. La del Cairo 1994, la de Beijing 1965, que revelan, y aquí vienen miren lo que va a decir el Papa, o Joseph Ratzinger en ese momento: una filosofía del hombre nuevo y del mundo nuevo, en su esfuerzo por trozar formas de llegar a ellos. Explico. El nuevo orden mundial, bajo estas, ya les digo, organismos internacionales, en este caso las conferencias internacionales sobre la mujer de Pekín o sobre población y desarrollo del Cairo, lo que hacen es implantar una nueva filosofía del hombre. Recuerden, no el hombre como tú y yo lo entendemos, sino el hombre según lo entiende el ateísmo y el materialismo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo es que se hace? Si ustedes van a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, eso fue en 1994, estamos bajo el pontificado de San Juan Pablo II. Ustedes saben que San Juan Pablo II era un perito en temas de moral sexual, de moral de matrimonio. Era un perito en ese ámbito. Había escrito libros como Amor y Responsabilidad y otros muchos sobre estos temas. O sea, que San Juan Pablo II sabía de lo que estaba hablando. Y aquí ocurre que en esa conferencia de El Cairo se empiezan a hablar, a enfatizar, a imponer lo que van a llamar ellos los derechos sexuales y reproductivos. Derechos sexuales y reproductivos. Que cuando usted dice, pero padre, eso no tiene nada de malo, derechos, son derechos sexuales y reproductivos. Pues miren, eso que se presenta bajo esa capa de bueno, como es derechos sexuales y reproductivos, lo que estaban promoviendo era el aborto a todos los niveles y en todos los momentos, es decir, no solamente en las primeras etapas del embarazo, sino incluso abortos ya de niños formados en el seno de su madre. Y que esto fuera política pública aceptada por todos los países. Claro, muchos países en ese momento dijeron que no. Gracias a la delegación de la Santa Sede, que ayudó a abrir a muchos países los ojos y a no tragarse el pescadito. Pero ¿qué pasa? Que ahora
como por ahí no lo pudieron hacer, ¿cómo lo hacen ahora? Pues el Banco Mundial te impone a los países que quieran préstamos para poder, ¿verdad?, hacer cosas en sus países, le impone a los gobernantes, y ustedes lo van a ver en si ustedes estudian países como Argentina, que en ese momento, yendo en la línea de San Juan Pablo II, se opuso al aborto, pues hoy el Banco Mundial y de Desarrollo le impone a este país que tiene que aprobar una ley de aborto irrestricta, es decir, que sin ningún tipo de restricción, pero a cambio de darle ayuda económica, y así van comprando la conciencia de los países y la reformulación de las sociedades, donde antes eran cristianas. Por eso el Papa San Juan Pablo II le escribió a la secretaria general de esa conferencia de población y desarrollo del Cairo, a la señora Nafis Sadik, le escribió unas palabras recordándole simplemente cuáles eran los principios, diría después Benedicto XVI, principios que no son negociables, por ejemplo, y que nacen de la razón natural, de la ley natural. Porque claro, ustedes dirán que la iglesia no le puede imponer a las personas que no tienen fe las cosas. Cierto, la iglesia no le puede imponer, pero la iglesia tiene un terreno común con las personas que es la ley natural. Pero claro, por eso es que el nuevo orden mundial trata de sacar la ley natural. ¿Por qué? Porque así la iglesia se queda sin una herramienta de diálogo que se ha mostrado eficaz. Y entonces tratan de presentar que la iglesia lo que quiere es imponer su credo, es decir, su visión propia del hombre. Recordaba San Juan Pablo II, toda persona tiene una dignidad y un valor incondicionales e inalienables, independientemente de edad, sexo, religión y nacionalidad. ¿Ve? Terreno común. Ley natural. Segundo, que la vida humana es sagrada desde el momento de su concepción hasta el de su ocaso natural. Y eso también es ley natural, en donde todas las personas estábamos de acuerdo. Ahora no. Y por eso es que ahí vienen las leyes de aborto y, que es lo nuevo que se está imponiendo ahora, la eutanasia. Por eso con esta crisis del COVID-19, ¿cuál ha sido el objetivo? No atender a los mayores, no atender a los viejos, que se mueran, que ya ellos disfrutaron de la vida, porque es una visión eugenésica propia de los regímenes totalitarios como Hitler. Eso es lo que Hitler hacía. Por eso Hitler mataba a personas con síndrome Down, personas que tenían taras mentales, personas que tenían defectos físicos. ¡Hala! Ustedes para afuera, ustedes no valen. El Papa recuerda que eso no es así, que todos tenemos una dignidad y un valor independiente de nuestra edad, sexo, religión, nacionalidad. Ahí tenemos. Estas son aplicaciones prácticas. Aquí en Puerto Rico también se ha querido implantar estas ideas. Por eso es que no podemos cerrar los ojos. Y esto es de 1994. O sea, que es que esto no es que el Papa ahora se lo inventó. No, miren, esta guerra, por eso, esta guerra viene desde mucho antes. Tercero, que los derechos humanos son innatos y trascienden cualquier orden constitucional. Por lo tanto, los derechos humanos, ¿dónde radican? ¿Dónde radica la dignidad del ser humano? Pues radica
en la ley natural, no en la ley constitucional, porque una ley constitucional puede decir que tú eres persona, tú eres ser humano después de 1 año de edad. O como por ejemplo en China, si una mujer queda embarazada y es su segundo hijo, lo hace abortar. No respeta la libertad ni de la madre, ni del padre, ni de esa criatura que está ahí gestándose. Porque la ley positiva constitucional, que es lo que ha pasado ahora con esa ley que reconoce, o la interpretación que hace de la ley el Tribunal Supremo de Estados Unidos, programa que haremos aparte, como la del Código Civil de Puerto Rico. Cuarto, que la unidad fundamental de la raza humana exige que todos se comprometan a edificar una comunidad libre de injusticia y luche por promover y garantizar el bien común, también ley natural. Si todos somos uno, solamente existe una raza humana, no existe la raza aria, aquí los blancos y acá los negros, no, todos somos una sola raza humana. Eso nos compromete a edificar una sociedad libre de injusticias y que lucha por promover y garantizar el bien común. ¿Ven? Lo que es común a la ley natural, yo sé que estos son temas áridos, pero tenemos que conocerlos, discutirlos para que ustedes se den cuenta por dónde es que nos quieren llevar ahora. Que el nuevo orden mundial, ese credo del anticristo, no se queda en el aire. Eso asume estructuras de poder y de control sobre nosotros. Por eso dice el Papa, todo desarrollo digno de este nombre ha de ser integral, es decir, ha de buscar el verdadero bien de toda la persona y de todas las personas. Porque fíjense, ¿dónde se da esto? Una conferencia que acaba solamente hablando de derechos sexuales y reproductivos, en una conferencia sobre población y desarrollo. Y por eso el Papa les recuerda, miren, esto no es solamente, esto es también, si vamos a hablar de desarrollo, tenemos que hablar de un desarrollo integral, no solamente de lo sexual. Lo sexual es una dimensión del ser humano, de la persona humana, pero no es la persona humana. Por eso es que hoy todo el enfoque es sexual, sexualista. Y por eso la guerra, pero eso hablaremos también de la guerra cultural y todo esto. Bien. Y termino, la Iglesia, en defensa de la persona humana, por eso es que se opone a al límite del número incorporar el límite de número de hijos, promoción de los métodos de control de natalidad y separar la dimensión unitiva y procreadora del acto sexual. ¿Qué es lo que el Papa está diciendo? Que son las tesis malthusianas. Las tesis malthusianas son las tesis de este tal Malthussen, este señor que decía que el mundo se iba a acabar porque los seres humanos íbamos a llenar el planeta y se iba a acabar los recursos. ¿Ustedes no han escuchado eso? Eso ustedes lo están diciendo todos los días. Entonces, por eso te tratan de limitar el número de hijos, y el Papa recuerda, no, la familia, el marido, el hombre y la mujer tienen derecho a elegir el número de hijos. No le podemos imponer métodos de control de natalidad como las pastillas, como el aborto. Eso es lo que está diciendo el Papa.
porque eso va en contra de nuestra dignidad humana. Y ahí tenemos, entonces fíjense, la primera conferencia, y ahora al otro año vuelven al ataque con la conferencia de la mujer. En esta impone toda la cuestión de derechos reproductivos y sexuales. Ahora vamos a la conferencia de Beijing, que es Pekín, sobre la mujer. Y el Papa también le va a escribir a la secretaria general, en este caso a la señora Gertrude Mongella, que es la secretaria general. Y dice el Papa que no se puede poner de relieve a la mayoría de las mujeres una igualdad de dignidad que no significa su identidad al hombre. ¿Qué es lo que pasa? Aquí empieza entonces a hablarse, aquí son los grupos feministas los que van al ataque, hablando de la dignidad de la mujer, pero según los grupos feministas, la dignidad de la mujer es estar por encima del hombre. Mientras que la Iglesia dice, no, la dignidad de la mujer no es estar ni por encima ni por debajo, ni tampoco identificarse con el hombre. ¿Qué es lo que el Papa está defendiendo? Que la mujer tiene una originalidad y que parte de su originalidad es ser madre y esposa. Eso es parte de su originalidad. ¿Por qué? Porque estas conferencias iban precisamente a atacar la maternidad, que la mujer, para ser claro, detrás de todo esto está la ideología de género, tema que vamos a tratar en otro programa. Pero para que ustedes vean cómo es el credo del anticristo, por eso ahí en esa conferencia se impone frente a la dualidad hombre-mujer que está basada en el sexo biológico, la palabra género o gender, que es una construcción social. Por lo tanto, el sexo, ¿quién te lo da? No la parte biológica, sino que el sexo te lo da la parte social, ¿verdad? Donde como tú te sientas. Fíjense, esta señora Birgit, voy a decir el apellido, es un poquito, porque ya era presidenta de Islandia, Fimbulgardir. Esta señora estuvo allí en la conferencia de Pekín, y miren lo que ella postula. Urge de construir, ahora se lo explico, no solo la familia, sino también la educación de las niñas. Recuerden que es la conferencia de la mujer. Las niñas deben ser orientadas hacia áreas no tradicionales, sin exponerlas a la imagen de la mujer como esposa y madre. Se elimina toda representación de la familia natural, hombre-mujer, de los libros. Se redefine la familia como un grupo de personas que viven bajo el mismo techo. Ok. Entonces fíjense, y esto es lo que está, por eso cuando ahora nosotros vemos los grupos feministas hablar de estas cosas, miren, pero este es más viejo. Pero claro, esto se va imponiendo poco a poco, porque han tenido que primero que ir cambiando la sociedad para que vayan aceptando estas nuevas ideas, que no son otra cosa sino ideología de género. Dice, deconstruir. Aquí tenemos una palabra, hay que deconstruir, en este caso decía la familia, pero hay que deconstruir a la mujer, hay que deconstruir al hombre, es decir, deconstruir. Es como si desmontar. ¿Por qué? Porque para ellos la sexualidad es algo que nosotros construimos, no nos es dada por la naturaleza. En este caso, la familia.
Y lo aplica, como en la conferencia de la mujer, dice a las niñas. ¿Qué hay que hacer con las niñas? Orientarlas hacia áreas no tradicionales. Y especifica, ¿cuáles son las áreas no tradicionales? Pues la imagen de la mujer como esposa y madre. Que no juegue con muñecas porque eso le va a crear el instinto maternal. Que se vista como el nene porque así ella también descubre que su salida es mucho más amplia. Todo eso es lo que está ahí. Áreas no tradicionales, la familia, la mujer, pero también esto aplica al hombre. Por eso el hombre se crea la imagen de un hombre híbrido, asexual, con rasgos femeninos. Todo eso viene de ahí. Y por eso se trata de eliminar la representación de la familia natural hombre-mujer de los libros. Es decir, que cuando te presentan una familia, sí, te van a presentar hombre-mujer y te ponen abajo familia tradicional. Y ya eso te le da un sentido peyorativo. Ya no dicen que hombre, mujer y niño es la familia, no. Ahora te ponen eso, pero te ponen dos mujeres o te ponen dos hombres y lo ponen como nuevos modelos de familia. Por eso, ¿qué es una familia? Y esto nace de la conferencia de Pekín. Estamos hablando de 1995. Han pasado ya más de 20 años, ¿no? O sea, por eso, para que ustedes vean cómo estas cosas no se quedan en papeles. Esto después va a proseguir procesos sociales. ¿Qué es una familia? Es un grupo de personas, pero no te definen qué personas que viven bajo un mismo techo. Por lo tanto, dos hombres, dos mujeres, también son familia. Y tú no digas nada, que eso no es familia, porque el nuevo orden mundial del que estamos hablando te dice que eso no es políticamente correcto y te puede sancionar. Ahora mismo, si yo predicara esto en la iglesia, y no me extraña que un video como este, YouTube lo sancione, o cualquier red social se sanciona. Pero estas son las cosas del nuevo orden mundial en concreto. O sea, que no pensemos que el nuevo orden mundial es una teoría conspiranoica. No, esto es una realidad que se está metiendo. Ahora, ¿qué es el nuevo orden mundial? Dice Monseñor Munilla, uno de los grandes obispos de España en estos momentos, dice este obispo: el nuevo orden mundial es un falso humanismo mundial. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado, porque tiene una visión del hombre atea y materialista, de apariencia pacífica y adornada de ciertos valores éticos, de ciertos valores morales, tanto en cuanto tú pienses como ellos, pero que en nombre de lo políticamente correcto, que es lo que les acabo de decir, pretende imponer unos valores contrarios a la ley natural y a la ley divina, y para ello se empeña en reducir el cristianismo a una dimensión privada, expulsándola de la vida pública. Por eso la iglesia, como ahora, calladita te ves más bonita. Mientras más encerraditas ahí estés, mejor. Que no tenga, que la gente no vaya a procesiones, que la gente no pueda salir de la iglesia, que los que vayan con sus mascarillas y estén bien controladitos y con su gel, porque el virus nos puede matar y nos pone esas cosas y nos la presenta como buena, y son buenas y hay que cuidarse. Pero
lo que está detrás es lo que está el veneno. Y esta definición de Monseñor Munilla no es de ahora, o sea, que yo no la... Es simplemente yo aplicando una definición que él ha dado hace más de 10 años atrás, se la estoy dando ahora y es tan actual, porque responde a la realidad. Y eso es lo que quiero que ustedes vean. Por lo tanto, ¿qué es lo que promueve el nuevo orden mundial hacia nosotros? Que tú te acostumbres a ser políticamente correcto. Por ejemplo, ¿qué es políticamente correcto? Pues que tú digas que el aborto es un derecho. No es que la mujer tiene derecho, es su cuerpo. Eso es lo políticamente correcto. Lo que no es políticamente correcto es que tú digas que el aborto es un crimen, que el aborto es un pecado. ¡Oh! Pero ¿cómo tú vas a decir eso, hombre de Dios? No se te ocurra. Lo políticamente correcto es decir que existen matrimonios del mismo sexo, y que tú te acostumbres a decirlo y que tú lo defiendas incluso, pero que no se te ocurra decir a ti que la relación de un hombre con un hombre, una mujer o una mujer es contra natura. ¡Ah! Pero ¿cómo va a ser? Si la ley, y así te lo presenta ahora, si el Tribunal Supremo ya lo dijo, que eso era bueno, que eso es reconocido legalmente. Recordemos que el aborto es reconocido legalmente, pero no todo lo que es legal es ético y moral. No todo lo que es legal es ético y moral. Y yo no me puedo, porque sea jurídicamente, socialmente, políticamente correcto, asumir el aborto como un principio del que yo me puedo valer para ponerlo en mis valores cristianos, ¿no? Eso es lo que, a eso es que va el nuevo orden mundial. Por ejemplo, la ONU determinó que los movimientos religiosos y grupos de la sociedad civil, que ellos llaman fundamentalistas, que se oponen a lo que se denomina ideología de género, son una, y así le llaman, amenaza para los derechos de las mujeres y de las personas LGTB. Y eso lo dijo la ONU. Determinó que todo movimiento religioso, porque ahí quieren meter a todos, musulmanes, cristianos, católicos, budistas, todo el que por la ley natural pueda saber que la relación de un hombre y una mujer es la única correcta. Aquí el que se oponga a la ideología del género se le ha denominado amenaza. Por lo tanto, yo soy una amenaza, tú eres una amenaza si no aceptas la ideología de género. ¿Ve? Y esto nace de la ONU. La ONU ya no es el lugar donde los políticos y los países podían dialogar para preservar la paz en el mundo. Esa fue la idea de los fundadores, pero lo que es ahora es otra cosa. Y les doy otro ejemplo de verlo ahora en algo que es quizás más cercano a nosotros. El 29 de abril de 2015, apenas hace 5 años, Hillary Clinton, en medio de la campaña de su partido, del Partido Demócrata, dijo en la conferencia sobre feminismo en el Lincoln Center de Manhattan, allá en el estado de Nueva York, dijo estas palabras: los códigos culturales profundamente arraigados, enraizados en las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse, tienen que cambiar. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos. ¿Explico? Los códigos culturales
Muchos de ellos nacen de la fe, de la vida religiosa. Por ejemplo, el respeto a la vida es un código cultural, digo antes, ahora ya eso se perdió. Pero eso que, por ejemplo, lo del aborto, recordemos que la campaña de Hillary Clinton, como la del Partido Demócrata, la financia John Soros, Bill Gates. Ahí tenemos los grupos LGTB. Y claro, ella dice que esos códigos profundamente enraizados en las creencias religiosas tienen que modificarse, tienen que cambiarse, porque si no, promueve ella el uso de los recursos coercitivos del Estado. ¿Qué significa? Y esto es el nuevo orden mundial, que el Estado, como es una dictadura totalitaria, puede usar sus recursos coercitivos, los tribunales, la policía, el ejército, lo que haga falta, con tal de que tú te eduques dentro de los paradigmas de la ideología de género o del nuevo orden mundial, de lo políticamente correcto. Incluso hacer uso de esos recursos, como ahora nos toca con esto que aprobó ayer, tan pronto como ayer, la Corte Suprema de Estados Unidos, los dogmas religiosos. Es decir, si un dogma te dice que Dios creó al hombre como varón y mujer, eso ya tú no lo puedes creer. No, es como decimos nosotros, que eso es que cada cual se autopercibe como ellos quieren. Y termino con dos citas del Papa Francisco. Dice el Papa Francisco en una homilía de 2013, del 18 de noviembre, dice: negociar la propia fidelidad a Dios es como negociar la propia identidad, y esto se llama apostasía. Por lo tanto, si tú tienes ante el nuevo orden mundial dos cosas: o tú apostatas negando tu identidad católica, cristiana, o tú te asimilas al nuevo orden mundial y a lo políticamente correcto. Pero el Papa le llama por su nombre. Ese acto de negar o de tratar de negociar la propia fidelidad a Dios, identidad, se llama apostasía. Como la Nancy Pelosi, como el candidato demócrata Bin Laden, ahora el candidato demócrata, que supuestamente son católicos, pero son personas que están a favor del aborto. Por eso es que lo hablo, no es porque sean demócratas, pero si fuera republicano igual, o sea del partido que sea. Lo que estoy diciendo son cosas concretas que usted puede verificar. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Estados Unidos, es católica, dice que es católica, pero a favor del aborto. Y dice el Papa Francisco, en 1915, el 16 de enero, dice: estemos atentos a las nuevas colonizaciones ideológicas. Existen colonizaciones ideológicas que buscan destruir la familia. Por eso el nuevo orden mundial trata de colonizarlos ideológicamente. Así que, no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco. Dice: estas ideologías no nacen de la oración, del encuentro con Dios, de la misión que Dios nos ha dado.
La familia se ve también amenazada por el creciente intento por parte de algunos de redefinir la institución misma del matrimonio. Por ejemplo, eso que llaman matrimonio del mismo sexo, guiado por el relativismo, la cultura de lo efímero y la falta de apertura a la vida. Creo que el Papa Francisco, muy claro, nuestro actual sumo pontífice, nos está advirtiendo de que no podemos ser ingenuos, de que todo lo que venga de la ONU, de que todo lo que está promoviendo el nuevo orden mundial es porque sea políticamente correcto, porque la sociedad ha aprendido a asimilarlo, es lo correcto delante del Señor. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestro programa. Espero que ustedes se suscriban a nuestro canal, le den like, la campanita para avisarles cuando llegan nuevos programas, y seguiremos con este tema del credo del anticristo, ahora viéndolo desde la ideología de género. Que Dios les bendiga a todos.